Hola, mi nombre es Juan Pablo Rúa y en esta ocasión voy a hacer el video correspondiente a la práctica número 5 de la materia de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. ¿Cierto? Entonces, en este caso, la práctica corresponde a un análisis en dos dimensiones, pues a la simplificación de un cuerpo de espesor constante que se puede hacer con un análisis en 2D. Entonces, para eso vamos a utilizar esta geometría que podemos descargar desde este link directamente. Entonces nos vamos al programa Workbench de ANSYS, cargamos el módulo de estático estructural. En este caso vamos a trabajar con un acero estructural, pues, que es el programa, el material por defecto que trae ANSYS, entonces no lo tenemos que modificar y abrimos el programa Design Modeler. Listo, acá ya tenemos el programa abierto. Entonces nos vamos a File, importar una geometría externa y lo buscamos por acá, es este soporte, ¿cierto? Listo, entonces, como acabo de mencionar, lo que se va a hacer es simplificar un problema que tenemos en 3 dimensiones para hacerlo en 2 dimensiones. Entonces, en este caso se puede hacer debido a que tenemos espesor constante, pero hay que tener dos cosas muy presentes. Primero, que se tiene que la pieza, ¿cierto?, tiene que estar ubicada en el eje, en el plano XY, ¿cierto? Y el espesor tiene que quedar en Z, en la dirección Z, necesariamente. Entonces nos vamos acá, le damos XY, ¿cierto? Entonces que la pieza esté ubicada en XY y le damos Add Material. Otra cosa muy importante, que pues aquí ya al cargar la geometría el programa directamente lo trae, es que el espesor quede justo en la mitad, o sea, que la mitad del espesor esté centrado en el eje, en todo el eje X, ¿cierto? O sea, y en el eje, en todo el plano, mejor dicho, que quede en Z igual a 0, la mitad de este espesor, ¿cierto? O sea, que este espesor esté centrado en el plano en respecto al eje Z. Entonces aquí vamos a darle importar geometría. Perdón, ya la importamos, nos fijamos bien que esté en el plano XY, Add Material y generar. Entonces él nos va a generar el plano, pues, que es la pieza con la que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, como acabo de decir, vamos a trabajar solamente con una cara. Entonces, para ello vamos a sacar la cara que es de todo el centro del espesor, ¿cierto? O sea, acá en toda esta mitad, y que debe estar centrada en todo el eje, en este plano, como lo acabo de mencionar. Entonces nos vamos a Tools, Mid Surface, por Tools, en la opción de Mid Surface seleccionamos las dos caras a las cuales les vamos a aplicar entre las cuales está la que queremos generar, y le damos, creo que por acá simplemente es en generar. Listo, entonces aquí ya tenemos la geometría con la que vamos a trabajar. En este caso, se me olvidaba mencionar, vamos a trabajar con esfuerzos planos. Pues con el esfuerzo plano, cuando se hace este tipo de simplificaciones, se puede trabajar ya sea con esfuerzo plano o con deformación plana. La deformación plana se usa más que todo cuando el eje Z es de una dimensión mucho mayor a las de X y Y. En este caso se podría considerar que X, Y y Z están, digamos, que por el mismo rango de unidades, entonces se pueden considerar iguales, y por eso se hace un análisis con esfuerzo plano.
si fuera, digamos, un túnel o una represa, que son objetos que tienen la dimensión z mucho mayor, cierto, en comparación a las x y y, se haría con esfuerzo plano. Entonces listo, aquí ya tenemos pues la superficie con la que vamos a trabajar. Entonces en este caso no tenemos que hacerle ninguna otra modificación a la geometría. Pues como podemos ver es una geometría simple. Entonces cerramos acá y abrimos el módulo de mallado. Acá ya podemos dar en Model. Bueno, no, antes de abrir el módulo de mallado tendríamos que haber hecho una modificación que ya la voy a hacer. Entonces voy a esperar a que me abra el módulo, lo cierro y vuelvo a esta página para hacer la modificación de especificarle el programa que vamos a hacer un análisis en 2 dimensiones. Listo, ya regresé a esta ventana, que es en la cual debemos hacer la modificación antes de abrir el modelo para especificar que vamos a trabajar en 2 dimensiones. Entonces nos vamos a Tools, en Units, no, Tools, miremos por acá. Bueno, entonces seleccionamos Tools, perdón, es por aquí, por View, en Properties. Entonces listo, aquí nos va a desplegar esta pestaña en la cual acá en Analysis Type debemos darle que es en 2D, ¿cierto? Porque vamos a hacer un análisis en 2D. Entonces hay que especificarle al sistema, debido a que pues él lo considera como una pieza tridimensional. Igual a la hora de hacer el mallado se le especifica el espesor de la pieza y ya no hay problema ahí como con ese aspecto. Listo, entonces ahora sí me abrió el programa de Mechanical y como podemos ver, entonces aquí como le dijimos que íbamos a hacer un análisis en 2 dimensiones, él directamente me abre la pieza y me la muestra así en este plano, ¿cierto? En el plano en el cual está ubicada la pieza. Si la abre pues como un isométrico, quiere decir que no está considerando que solo va a ser en 2 dimensiones. O sea, yo igual aquí lo puedo modificar, lo puedo ver, digamos, isométricamente, pero el de entrada me la debe abrir así en este plano, como para pues una forma de como de verificar que si le hayamos dado que va a hacer un análisis en 2 dimensiones. Entonces bueno, para esto nos vamos aquí a Geometry. Lo único que vamos a hacer es a verificar que por ejemplo acá está en 2D, ¿cierto? Y que el plano exactamente plano Trees, que no sea, pues aquí tenemos varias formas de generar, pues por ejemplo que si es asimétrico y así, pero en este caso como es simétrico hacia los 2 lados, entonces lo dejamos aquí, verificamos pues que sea ahí y procedemos a hacer la malla. Vamos a Mesh, agregamos un método, esta geometría, le damos cuadrilátero dominante, pero que todos sean cuadrados, y le damos cargar. Esperamos a que nos cargue la malla. Listo, aquí ya me cargó pues este método, y aparte le vamos a dar un sizing, ¿cierto? También a este cuerpo, aplicar de número de elementos, del tamaño, con tamaño del elemento, verificamos que las unidades estén en milímetros y le decimos que un sizing de 5 milímetros, ¿cierto? Un face sizing de 5 milímetros y le damos generar. Listo. Ahora nos vamos a Mesh
y podemos ver que nos generó esta geometría, ¿cierto? Entonces esta fue la malla automática que él generó. Entonces podemos ver que hay secciones en las que está muy bien definida, pues muy estructurada, como en esta sección de acá, en estas secciones de acá que son más rectas, pero por ejemplo en esta sección de acá no está tan estructurada. Para ello vamos a hacer unas topologías virtuales que me permiten, digamos, facilitar el mallado, mejorar el mallado en realidad. Entonces vamos a dar aquí en centrar. Bueno, listo. Y estos son los cortes que vamos a hacer para facilitar el mallado. Entonces nos vamos acá a Geometry, no, a Coordinate System, a Model. Eso, entonces en Model le decimos Virtual Topology. Y seleccionamos la herramienta de puntos, ¿cierto? La selección de puntos. Entonces escogemos dos puntos con control sostenido, clic derecho y nos dice insertar. Listo, exactamente. Entonces aquí ya nos separó esta cara de esta cara, esta superficie, perdón, pues de esta otra superficie. Entonces vamos a hacer todos los cortes que requerimos. En este caso pues aquí tenemos la práctica. Estos son los cortes que vamos a hacer como para mejorar mucho más el mallado. Entonces ya tenemos ese, este y este, igual de nuevo insertar. Siempre lo hacemos con pares de puntos, ¿cierto? Entonces se deben tomar dos puntos y se divide la geometría. Entonces por esta parte ya vemos pues que tenemos, digamos, la sección dividida como lo requerimos y falta la parte de acá abajo. Entonces para la parte de acá abajo, esta parte, como estos puntos necesitamos que sean ahí, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos acá y seleccionamos acá. Entonces le damos en la selección de línea, seleccionamos la línea y le damos esa aquí que nos divida la línea en dos, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos esta y esta, y a la línea de arriba vamos a hacerle otra vez lo mismo, de nuevo a esta, para que nos encuentre el punto medio entre estas dos, que es el que requerimos, igual a esta. Exactamente. Entonces ahora sí, si escogemos la herramienta de selección de puntos, él nos va a tomar este punto que es el punto medio, desde donde vamos a tirar la geometría, ¿cierto? Entonces lo tiramos desde aquí hasta la mitad de este punto. Hacia este punto y le damos exactamente, y unimos esos dos. A ver, este y este. Voy a ver qué error es el que me está generando. Listo, aquí ya me permitió pues hacer el corte de estas dos caras. Tenía que haber hecho primero este corte de acá, entonces me tocó borrar toda la topología virtual que había creado y volver a empezar desde acá, ¿cierto? Desde el comienzo. Pero entonces digamos pues que ya lo pude solucionar y vamos a continuar. Entonces, como veíamos, tengo que tomar este punto de acá con la mitad de esa línea
que ya la había dividido, e inserto una topología virtual, ¿cierto? Entonces ahí ya me quedó dividida como se requiere. Ahora me voy a ir a esta de acá y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a replicar ese proceso. Antes de eso voy aquí, como yo seleccioné todas estas líneas, las debo unir de nuevo, entonces le doy control y las selecciono las tres, clic derecho, virtual cell, para que me quede una sola línea, ¿cierto? Igual con estas dos de arriba, para que no me vaya a generar problemas a la hora del mallado, e igualmente, como podemos ver aquí, esta está separada de esta, si necesito pues que sea como una sola línea continua, entonces le voy a dar aquí en virtual cell. Este proceso que hicimos acá lo vamos a replicar exactamente en esta parte, entonces voy a parar el video y voy a realizar la parte de acá. Listo, entonces ya teniendo todas las tipologías virtuales que necesitamos para la pieza, ¿cierto? Podemos ver pues que quedó en varias secciones. Esto es un método que se utiliza mucho para lo que acabo de decir, para refinar mallas, para que ciertas estructuras que son difíciles de mallar así directamente se tengan un mallado más estructurado. Entonces vamos otra vez a mesh, y le vamos a dar en mesh control, agregar un sizing. Entonces le damos en seleccionar línea, seleccionamos estas líneas de acá para que tengan un sizing de número de elementos, que tengan el mismo número de elementos, ¿cierto? Para que a la hora de, le vamos a poner 10, para que a la hora de mallar me diga pues como que tenga concordancia con esto y trate como de mallarme lo más estructurado. Y listo, entonces aparte le vamos a dar aquí, entonces vamos ahora a la selección de superficie, seleccionamos todas las superficies y le damos a agregar un face mesh, ¿cierto? Entonces cuadriláteros, exactamente, que todos sean cuadriláteros. Acá vamos a darle hard y vamos a cargar de nuevo la malla, a ver cómo nos quedó esta vez, para ver si se genera alguna diferencia. Entonces podemos ver esta parte de acá nos sigue presentando, digamos, problemas, debido a que, claro, como esta sección de acá tiene un círculo, entonces él trata como de tirar las líneas desde acá, no directamente todas estas de acá con todas estas de acá. Entonces, al tener el mismo número de divisiones, esta línea y esta línea, no contamos pues con que este espesor no lo fuera a contar también. Eso lo podemos tratar de solucionar. Esperamos, miremos a ver si sumando tanto un sizing de línea de este como de este y de este, y tenemos el mismo de este, nos puede mejorar la malla. Vamos a intentarlo a ver. Igual podemos mirar, digamos, en esta sección de acá de las puntas nos quedó una malla muchísimo más estructurada que la que teníamos ahora, igual que en esta esquina de acá, en estas dos esquinas, ¿cierto? Vamos a ver si podemos refinar un poquito más esta malla de acá, que sería pues el único elemento que no tiene como una malla tan estructurada. Pues aquí en Ace Sizing le vamos a dar que no me considere este, exactamente, que me lo aplique solo a esos tres, y a esta le vamos a dar otro sizing de línea, no, mejor a esta de acá. Entonces aquí tenemos 8, digamos que le vamos a poner
3 elementos a cada lado. Bueno, entonces aquí podemos seleccionar ambos, aplicar este aquí, este y este, aplicar 3 elementos a cada lado. Entonces este de acá debería tener 8 más estos 6. Entonces vamos a dar otro sizing. Ya tenemos 1, 2, este de acá, número de elementos. Bueno, este también pongámoslo hard. Este de acá con número de divisiones, entonces sería 8 y 6, 14. Dejémoslo en 14 a ver si de pronto nos redefine un poquito más. Y acá tiene que ser este y este, que estos dos tengan el mismo número de elementos. Entonces en este sizing vamos a quitar esta de acá. Vamos a decir que me tome solo esta y esta de acá. Exactamente, solo esas dos. Estas dos ya las tenemos en hard. Y vamos a ver si nos mejoró de pronto un poquito la malla de esta sección de acá. Vamos a dar update. Y nos vamos a mesh. Bueno, digamos que no fue lo que esperábamos, pero bueno, el caso es pues que igual ahí se puede seguir trabajando como para acá este elemento debería dar acá, pero también se tiró acá y acá. Entonces como este elemento comparte varios nodos, eso puede generarnos un problema, cierto. Eso fue lo que nos generó el problema. Digamos aquí sí quedó un poquito más, intentó ser un poquito más estructurada y después se dañó, pero listo. Igual como podemos ver, pues es una malla, digamos, relativamente bien. La única sección pues que nos va a presentar un problema va a ser ahí. De resto es una malla muy estructurada. Bueno, entonces ya teniendo la malla, vamos a proceder a cargar pues las fuerzas a las que está sometido el elemento. Para eso vamos a generar dos sistemas coordenados adicionales como para facilitar. Esto es un paso que nos habíamos saltado. Entonces necesitamos dos sistemas coordenados cilíndricos adicionales agregados pues como en esta zona acá. Entonces nos vamos a Coordinate System, insertar sistema de coordenadas. Entonces nos dicen geometría, necesitamos esto y esto, aplicar a ambas y que no sea cartesiano sino cilíndrico. Exactamente. Entonces ahí nos queda como perfecto y le damos duplicar, pero este segundo, que la geometría seleccionada sean estas dos de acá, y aplicar. Exactamente. Entonces ya tenemos dos sistemas coordenados en la mitad de estos soportes de acá, de estos huecos. Sobre eso es que vamos a cargar las fuerzas. Entonces la práctica nos dice que tenemos una fuerza aquí aplicada sobre esa línea de 3000 newton, y acá tenemos unos soportes de desplazamiento que nos impiden el movimiento solo en X, ¿cierto? O sea, en este sentido, pero nos permiten obviamente la rotación y el movimiento en Z pues también va a ser como libre. Entonces en X es el que tenemos en 0. Entonces nos vamos acá al y le damos en estática estructural. Listo. Entonces aquí en estático estructural nos vamos a insertar los soportes
para estas dos fuerzas. Entonces hagamos un zoom aquí como para que nos quede más fácil. Nos damos a support, soporte de desplazamiento. Entonces nos dice geometría, seleccionamos estas dos líneas, aplicar en componente y sistema de coordenadas 1, ¿cierto? Entonces va a ser referente al sistema de coordenadas que generamos para este cilindro. Entonces aquí podemos ver que en X tenemos 0 y en Y nos impide la rotación, ¿cierto? Él no nos considera el eje Z porque, como ya habíamos definido desde el principio, estamos trabajando solo en 2 dimensiones. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para este otro soporte. Entonces geometría, seleccionamos estos dos, aplicar, y el sistema de coordenadas va a ser el segundo, exactamente. Entonces ahí ya tenemos los dos soportes, y aparte de eso le vamos a agregar una fuerza que, como habíamos dicho, es de 3000 newton en sentido Y negativo. Entonces nos vamos acá, tenemos la herramienta de selección de línea, seleccionamos esta línea, una fuerza que no sea en vector sino en componentes, en X0, y es de menos 3000 o 300, 3000 newton. Entonces listo, ahí ya tenemos la fuerza aplicada sobre toda esta superficie, ¿cierto? Sobre toda esta línea. Entonces nos vamos aquí y podemos ver que ya tenemos pues como las restricciones cargadas. Entonces nos vamos al módulo de soluciones y que nos dé la deformación total y el esfuerzo von Mises. Entonces por acá nos vamos a solucionar. Aquí vamos a activar los resortes, nos vamos a solución, la deformación total y el esfuerzo equivalente de von Mises. Aquí en este caso sí nos deja tomar el esfuerzo de von Mises, porque esto no es una barra ni una viga, esto se podría considerar como una columna, ¿cierto? Un elemento de columna, debido a que es un elemento largo que está sometido solo a compresión. Entonces se podría considerar como una columna, pero igual sí nos permite pues hacer ya el análisis aquí, y le damos en solucionar. Listo, entonces aquí ya nos lo solucionó. Aquí estamos viendo los esfuerzos equivalentes de von Mises, que nos dieron de 14.5. Vamos acá en la práctica. Bueno, es cierto, como el mallado era diferente, a ellos les dio un poquito de 13, a nosotros nos dio un poquito más exacto, pero igual podemos ver pues que el mayor esfuerzo se presenta en la misma parte, en estas zonas de acá. La deformación de la pieza pues es como en el mismo sentido. La mayor deformación se presenta en la parte de arriba donde está aplicada la fuerza, y la deformación mínima se presenta pues donde están los soportes. Eso también era como de esperarse. Entonces, como les dije, pues esto es una estructura que se puede considerar como una columna, debido a que está sometido a fuerzas solamente de compresión. Entonces, como vemos aquí en la práctica, cuando tenemos una columna, ¿cierto? Debido al tipo de fuerzas que se presente, al tipo de restricciones, la deformación de la columna va a ser diferente, ¿cierto? Se puede presentar pues deformaciones, digamos, en este sentido, en este sentido. Eso depende mucho de en qué sentido se empiece a flectar y hasta qué parte se generen ya los momentos flectores que se empiezan a generar ahí, cuando ya la flexión, ¿cierto? La deformación está muy separada como del eje central de la viga. Entonces, pues por el momento aquí eso lo vamos a dejar así y le damos acá en cerrar.
y nos vamos al módulo de análisis. Aquí también ya podemos cerrar y vamos aquí a evaluate booklink, eso, y lo arrastramos hasta la solución, cierto, que me genere la solución con los mismos datos que ya habíamos cargado. Entonces él automáticamente me genera esta ventana del lado y me transcribe todos los datos del problema anterior y me dice como que bueno, la solución, o sea, hasta acá ya vamos bien, vamos tal cual como lo habíamos hecho en la práctica anterior, cierto. Ahí podemos ver, y entonces ahora lo que vamos a generar son otro número de posibles soluciones pues para la deformación de ese elemento. Y entonces nos vamos aquí a Workbench y abrimos de nuevo acá donde vamos, esperamos a que él pues abra el programa. Listo, entonces aquí ya nos abrió el programa. Como pasamos los datos de este módulo a este módulo, él nos generó pues como que debíamos recargar, cierto, volver a subir los resultados. Entonces ya lo hicimos y entonces aquí nos genera el rayito pues de que le falta solucionar. Aquí ya como podemos ver, todo esto fue para el módulo A hasta este punto donde ya esto pues pertenece al módulo B. Le damos acá en Analysis Setting y le vamos a decir, vamos a agregar hasta 6 soluciones, cierto, que nos dé 6 posibles soluciones diferentes. Y le damos resolver. Listo, entonces aquí como podemos ver ya nos solucionó y nos da los datos para, de acuerdo a las 6 fuerzas, el factor de fuerza multiplicador. Entonces le damos acá, seleccionamos todos estos y le damos que nos muestre los resultados para cada uno. Entonces le damos en resolver y nos va a mostrar la total deformación en cada uno de los casos, ¿cierto? Entonces como podemos ver, esto es, aquí se presentan varios tipos de deformaciones y el análisis progresivo en el tiempo de acuerdo a cómo sería en ese caso, ¿cierto? Para la forma 6, para la forma. Entonces, como dijimos anteriormente, esto se debe al tipo de soporte que tengan las vigas, ¿cierto? Entonces, como podíamos ver, la columna, perdón, si le aplicamos una fuerza así y la columna se desvía en ese sentido, entonces, como podemos ver, por ejemplo, en esta deformación, que fue simplemente la parte de arriba la que se desvió. Y así sucesivamente para los distintos tipos de soluciones. Igual otra cosa que se puede resaltar es que como igual la pieza, el elemento está sometido a las mismas fuerzas, entonces podemos ver que la deformación máxima en casi todos los casos es la misma, de 1 milímetro en este caso, 1 milímetro, ¿cierto? En todas es la misma deformación, pero se presenta en puntos diferentes de acuerdo a la forma, pues a la respuesta que vaya teniendo el elemento. Entonces en este caso la deformación máxima es en esta zona, en este caso la deformación máxima se presenta en esta zona, en este caso toda esta zona de acá se deflecta mucho. Como podemos ver, pues como que esta zona permanece rígida pero se deflecta en ese sentido, entonces la deformación máxima se da acá, en esta parte solo acá, pero casi todas son el mismo valor. Y listo, eso es como todo lo que se quería evidenciar en la práctica número 9. Hasta luego.